Buenos días, hermanos, buenos días, Dios los bendiga esta hermosa mañana. Quiero darles las bienvenidas a todos, pidiéndoles, hermanos, que nos mantengamos en estos tiempos en oración. Son tiempos difíciles los que está viviendo la humanidad, y de esto quiero el día de hoy dar el estudio, de esto quiero hablar, de todas las circunstancias y las situaciones que estamos pasando. Hay muchas personas que están haciendo muchas preguntas, y sobre todo al medio eclesiástico, al medio evangélico, nos hacen muchas preguntas con respecto a la actualidad. Hay personas que se han atrevido a pensar que nuestro Dios es un Dios malo. Dios no es malo. Las cosas que están pasando ahorita conforme a la pandemia, quiero que usted entienda y que sepa, hermano, que las cosas siempre pasan bajo la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios tiene dos connotaciones. Una, está la voluntad activa de Dios, la que Dios quiere que verdaderamente pasen las cosas, y está la voluntad pasiva de Dios. Entonces, cuando nosotros alcanzamos a mirar y a entender esas dos circunstancias o esas dos situaciones, vamos a mirar, hermanos, que la consecuencia de lo que estamos pasando ahorita, lo que está pasando la raza humana, ha sido, hermanos, porque muchos de nosotros nos hemos alejado de Dios, y al alejarnos de Dios hemos caído en manos de demonios, y los mismos demonios son los que han impulsado a que el hombre se destruya. Vamos a empezar, hermanos, el estudio el día de hoy. Quiero leer unos versículos. Si saca usted su Biblia, está en el libro de Éxodo, en el capítulo 23. Vamos a leer unos versículos a partir del 20 al 25. Y después de leerlo, vamos a empezar con una oración y a dar una breve introducción para que vayamos comprendiendo el estudio el día de hoy. Éxodo 23, versículo 20 al 25. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás con ellos como hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Vamos a orar, hermanos. Señor eterno, Padre Dios bendito, queremos darle las gracias por esta oportunidad que usted nos da, pero primeramente, mi Dios, queremos pedirle perdón por todas las cosas, Señor, que hemos dejado de hacer, a pesar, mi Dios, de que todos conocemos su palabra, mi Dios, o por lo menos hay pocas personas que han escuchado de él y de ella, mi Dios, no se han dignado, Padre, a buscar de su presencia. Yo le clamo, Padre mío, mi Dios, para que usted nos dé el discernimiento y nos muestre conforme a su palabra esta situación que estamos pasando, todas estas cosas que están pasando, mi Dios, que se ha llevado muchas almas, Señor, que se ha llevado muchas vidas. No sabemos, Señor, cuánto ha de durar, pero queremos tener la fe, mi Dios, de que usted, Padre, como dice su palabra, nos va a cuidar, nos va a sanar y nos va a proteger. Y sabe que su pueblo, Padre bendito, mi Dios, tenemos la plena confianza y la fe, porque sabemos que usted es un Dios de amor y usted es fiel. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo le damos la gloria y la honra y le decimos amén. Para poder empezar el estudio, quiero hacer voy a tratar de explicarlo, hacer un breve resumen de lo que ocurrió con los últimos reyes que hubo de Israel y de Judá, antes de que los enviaran a las dos deportaciones que la Biblia nos ha mostrado. En esta introducción voy a tratar de ser breve para la explicación. Si tiene su Biblia, váyase al segundo libro de los Reyes,
En el segundo libro de los Reyes vamos a tener, por lo general, vamos a estar en este libro y vamos a hacer una lectura en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 15, versículo 29. Quiero leer solamente este versículo, donde dice la palabra del Señor: en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Gihón, Abel-Bet-Maca, Janoa, Sedes, Azor, Galad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. La cautividad a Asiria fue a consecuencia de toda la depravación, de la prostitución espiritual que hubo, de la desobediencia a Dios, cuando rompieron la ley del libro de Moisés, de todo lo que Dios les había puesto, y había una advertencia por la desobediencia de lo que iba a pasar cuando el pueblo le ha sido infiel a Dios y se ha rebelado a Dios. El exilio fue uno de los acontecimientos que aconteció en las tribus de Israel del norte. Fueron los que fueron cautivos a Siria. En los días del rey Peca se suscitó esto. Tiempo después, hermanos, si usted sigue leyendo el libro de los Reyes, se va a dar cuenta que en los últimos capítulos se empieza a mencionar lo que fue la deportación a Babilonia. Fue el turno a la tribu de Judá. Quiero que pongamos atención a las palabras que Dios usa, hermanos, en las Sagradas Escrituras y en los versículos que vamos a mirar a continuación. Josías, rey de Judá, fue el más grandioso rey que tuvo la Biblia. Incluso Dios dice que un rey como él no lo hubo. Josías fue nieto de Manasés, y Manasés fue hijo de Ezequías. Ezequías fue uno de los grandes reyes que tuvo Judá. Incluso en una ocasión Dios le manda avisar con el profeta Isaías que él se tenía que preparar porque iba a morir. Este hombre, gracias a la fidelidad que le tuvo a Dios, en un acto de humillación y de reconocimiento que necesitaba de Dios, se humilla ante Dios y Dios le da 15 años más de vida. Hay un mensaje tan grandioso. Ezequías fue el rey que rescató la Pascua que se había dejado de hacer por años, porque la mayoría de los reyes que tuvo Judá fueron infieles, fueron idólatras y fueron entregados al paganismo. Manasés, el hijo de Ezequías, también fue un mal gobernante. Vaya tomando datos de los reyes que voy a mencionar, todos los que cayeron en una fornicación espiritual y fueron infieles al Dios de Israel. Manasés fue uno de los reyes más perversos que tuvo Judá. Él hizo lo malo ante los ojos de Judá. Este hombre en los lugares altos edificó estatuas, edificó todas las cosas que llenaron de abominación al pueblo de Judá, y los entregó a un contexto de rituales sumamente desagradables para Dios. Manasés, antes de que los asirios lo capturaran y lo llevaran prisionero a la lejana Babilonia, le pidió perdón a Dios. Una de las cosas nobles que hizo este varón, se humilló ante la presencia de Dios. A pesar de tanta sangre que por culpa de él se había derramado, Dios lo perdonó. Una vez libre, Manasés vuelve a Jerusalén, y en Jerusalén de inmediato corrigió todo lo que había hecho mal y ayudó a que la gente buscara a Dios. Por ese entonces nació su nieto Josías, y en Josías vamos a tener una connotación en este estudio, porque Josías fue uno de los más grandes reyes que tuvo Judá. Josías tenía 6 años cuando Manasés murió y Amón subió al trono. Este reinó por poco tiempo, pues a los 10 años lo asesinaron sus siervos, y a consecuencia de eso el pueblo lo asesinó a él. Josías
fue asesinado, hermanos, por el faraón Necao, el rey de Egipto, en Megido. Megido está situado al oeste de Galilea y al norte de Samaria. El pueblo tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungió y lo proclamó rey en lugar de su padre. Joacás reinó solo 3 meses, escuche, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Faraón Necao lo tomó preso, ¿ok? Y lo tomó junto con su hermano Eliaquim, y a Eliaquim lo puso como rey, pero Faraón le cambió el nombre a Eliaquim y le puso el nombre de Joacim. Escuche, Joacim también hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dios envió tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas, tropas de amonitas, y los envió a Judá para que las destruyera conforme a la palabra que Dios le había ya dictado por todos sus profetas tiempo antes. Al morir Joacim, reinó su hijo Joaquín. Escuche, este también hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las abominaciones que habían hecho su padre. Al parecer, hermanos, era una cadena que se venía hereditaria de maldición en maldición, de maldición en maldición. Fue cuando Judá fue tomada en cautiverio por el rey Nabucodonosor y se los llevó a Babilonia. Al morir el rey Joaquín, Nabucodonosor tomó al tío del rey Joaquín, Sedequías. Este también hizo lo malo ante los ojos de Jehová, haciendo que la ira de Dios se encendiera. Como una de las fatales consecuencias, en esos tiempos una gran hambre en la ciudad, tanto que el pan llegó a escasear. Mire, si el pan escasea es porque obviamente, hermanos, se necesita el trigo para hacer el pan, y si el pan escaseó, esto es porque las cosechas, el trigo, se dejó de producir. Acuérdense, hermanos, que hay una maldición en la tierra dada desde que Adán y Eva pecaron. Dios maldijo la tierra en el contexto de que nos va a costar trabajo labrarla. Cuando usted lea Génesis, usted se va a dar cuenta que los árboles y los frutos lo daban. Adán labraba la tierra, claro, pero el contexto de la maldición está que vamos a tener espinos y cardos. Cuando el pan escaseó en los tiempos de la deportación, es porque la tierra dejó de producir el fruto que lo da. Cuando Sedequías fue prisionero, abrieron una brecha en el muro de la ciudad, en Jerusalén, en donde huyeron los hombres de guerra junto con Sedequías. Sedequías tomó a sus hijos y huyeron junto con el ejército. Los babilónicos, cuando se dieron cuenta, los persiguieron y los alcanzaron en las llanuras de Jericó. Sedequías fue abandonado por su ejército, lo tomaron prisionero a él y a sus hijos, los trajeron a Babilonia y les dictaron sentencia. A Sedequías le asesinaron a todos sus hijos delante de él, los degollaron y a él le sacaron los ojos. Lo encadenaron y se lo llevaron de regreso a Babilonia. Estamos hablando, hermanos, y estamos viendo las consecuencias que pasó por tanta desobediencia, por haber ofendido tanto a Dios, por haber encendido la ira de Dios, por haberle sido infiel a Dios. Y solamente estoy dando una pequeña introducción para que podamos mirar, hermanos, a pequeños o a grandes rasgos, por qué tuvieron que ser deportados, privados de su libertad. En la deportación, hermanos, cuando una ciudad o un pueblo conquistaba el otro, se sometía tanto que el idioma que ellos hablaban, la lengua que ellos hablaban, la tenían que hablar el pueblo sometido. El pueblo de Israel, ellos hablaban hebreos, fueron sometidos y tuvieron que hablar el idioma de los babilónicos. Usted no podía hablar, usted no podía decir algo, porque si usted desagradaba al rey o desagradaba a los que habían sido ustedes sometidos,
usted podía hasta perder la vida. Le cambiaban el nombre, la forma de su alimentación. Prácticamente, hermano, usted era un esclavo del pueblo que lo había conquistado. En ese tiempo, cuando fue la deportación a Babilonia, el pueblo de los babilónicos destruyó el templo de Dios, el templo aquel que Salomón había hecho. Fue destruido el templo, tomaron todas las cosas sagradas, los utensilios, y se los llevaron. Imagínese, hermano, con el amor que se le hizo el templo a Dios, el día que Salomón, el día que el pueblo de Israel hizo la apertura del templo, Dios estaba tan contento con todas las cosas sagradas que le habían hecho, el templo, los utensilios, la réplica de lo que había sido, para que en el tiempo de Moisés lo adoraran. Dios estaba tan contento que bajó en una nube, en el Shekinah, y los cantores, los trompetistas no pudieron alabar a Dios de la densa nube, que era la misma presencia de Dios en medio de su pueblo. Yo puedo alcanzar a entender o a percibir una sonrisa de Dios, que en ese tiempo el pueblo le había hecho a Dios hacer en su precioso rostro. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios estaba contento de ver al pueblo cómo se le había entregado. Ese mismo templo y los utensilios, las cosas sagradas, todo fue destruido. Las cosas sagradas y los utensilios se los llevaron. Este fue un breve resumen, hermano, de lo que fueron los últimos reyes de Judá antes de la deportación a Babilonia y en los reyes de Israel a la deportación de Siria. ¿Por qué hablé de la pandemia al principio? ¿Qué podemos entender cuando nosotros acabamos de mirar en breve esta historia? Yo quiero que pongamos atención, que tomes tu Biblia y me sigas con estos versículos para que podamos, hermanitos, canalizar el tiempo que estamos viviendo. Yo le voy a decir algo. En mi familia, mi esposa, Mari y mi hija, el COVID nos alcanzó. Gloria a Dios, hermano, no tuvimos molestias. Lo único que se nos fue el sabor y el olor. Dios protege a su pueblo cuando usted le es fiel al pueblo. La familia del pastor José igual, sus hijos, sin molestias. Y yo con esto no le estoy diciendo que usted busque a Dios solamente por la razón que si entra el COVID a su casa, usted no va a padecer. El objetivo principal de buscar a Dios, hermanos, es porque Él es digno de alabanza. Él es el único digno de adoración. Y una de las bendiciones, una de las consecuencias sagradas, santas, eternas, de creer en su palabra, de oír hablar de Jesucristo, es tener la vida eterna. Hermanos, esta pandemia no te puede tener ahuyentado, no te puede tener como un cobarde. Usted tiene que tener su fe al 100% y saber que Cristo está en medio de su pueblo. Mire, voy a tomar como una figura central a Josías, que fue uno de los últimos reyes, que Dios mismo dice que como Josías no hubo otro antes de la deportación. Si me acompaña usted en el segundo libro de los Reyes, vamos a llegar al capítulo 23 y voy a leer rápidamente del versículo 4 en adelante
para que usted entienda las cosas que hizo Josías y cómo las vamos a comparar con los tiempos actuales. Vamos a empezar en el versículo 1, lo que fueron las reformas del rey Josías. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Escuche, juntó las dos naciones que habían sido partidas en los tiempos de Roboam y de Jeroboam, en los tiempos después de que Salomón le da el reinado a su hijo. Dice el versículo 2: y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Este libro del pacto no es otro nada más que el libro de la ley de Moisés. Fueron las 614 leyes y preceptos que Dios le había dictado a su pueblo. En el versículo 1 y en el versículo 2 estamos escuchando que Josías junta a todo el pueblo, ¿ok? Y poniéndose en el versículo 3 dice: el rey en pie junto a la columna hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos. Escuche, Mateo 28 del versículo 18 al 20 dice y habla de la gran comisión, lo que todos debemos hacer, mandato de Dios que Jesucristo nos trajo y nos los puso, hermanos, para que nosotros los llevemos en efecto. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La pregunta es esta, hermanos. Josías, antes de la deportación, hizo exactamente lo que Dios le había dicho: obedecer su palabra, obedecer la ley de Dios. Es lo mismo que en la actualidad Cristo nos ha dicho a nosotros: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Hermano, hermana, verdaderamente predicamos el evangelio. Si tú no lo haces, estás rompiendo una de las leyes de Dios y una de las leyes de Jesucristo. En el versículo 3 vemos que prometieron a Dios buscarlo con todo su corazón y con toda su alma. Hermanito, cuando tú lees la Biblia, cuando la escudriñas, cuando haces oración solo con tu familia, congregarse, vas manejando, ve platicando con Dios. Deja de escuchar esa música mundana que ofende a Dios. Deja de mirar esos programas con un alto contenido de sensualidad y pornografía, con palabrería, con asesinatos. Esos programas de televisión y esas películas que traen un carácter de un sensualismo y un erotismo tan desagradable que ofende a Dios. Esas escenas que ahora ponen de homosexualismo y lesbianismo, todo eso ofende a Dios. Debemos de pensar verdaderamente en estos tiempos de pandemia que estamos haciendo lo mismo que hicieron estos reyes infieles. Josías mandó al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes, a los guardianes que estaban en el templo, en el versículo 4,
a que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos, escuche, para Baal, un demonio, para Sera, otro demonio, y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Está en el versículo 4. Piense esto: si nosotros venimos a congregarnos y estamos en el templo, las cosas que están aquí en el templo son exclusivas para la adoración a Dios, incluso las sillas. Todos los utensilios, todos, absolutamente todos los que están aquí son cosas sagradas para Dios. ¿Y cómo se puede usted sentir, escuche, que usted llega a su casa y al entrar, ya sea en la sala o en la cocina o en la recámara, usted encuentre cosas que no son de usted, que alguien se las puso, que usted llegó y le quitaron la televisión del lugar donde usted la mira, se la mandaron para el patio, para el garaje, y le pusieron otro mueble? Entra usted a su cuarto y resulta que su perfume y sus desodorantes ya no están ahí. A muchos les va a dar coraje y quizás hasta se le van a salir el palabrerío. Imagine que en el templo de Dios, que había sido hecho exclusivamente con el modelo que Dios le había dado a Moisés en el tabernáculo para la adoración de Dios. ¿Dónde estaba la adoración de Dios? Cuando habían metido unos instrumentos asquerosos para adorar a los demonios. Y luego la gente se pregunta por qué Dios actúa de cierta forma. Quiero que sepa algo, hermano. La única furia santa es la de Dios. Esa es la única furia santa, la de Dios. La del humano no, la de los hombres no, solamente la de Dios. Mire lo que dice el versículo 5: y quitó a los sacerdotes idólatras que había puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal. Oiga, escuche, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hermano, yo conozco personas, desgraciadamente, que lo primero que se hacen cuando se levantan en la mañana, en vez de darle una oración a Dios y decirle: Señor, gracias porque usted me dio la oportunidad de estar vivo, lo primero que hacen es ir y agarrar una revista y mirar qué les dice el zodiaco, sabiendo que Dios lo maldice. Oiga, Dios no maldice el sol, no maldice a la luna, pero desde Éxodo Dios lo advirtió: no se hinquen ni adoren al sol. El sol no es un Dios. El sol, el poder del sol, el Espíritu Santo es el que lo está habilitando. La luna, el universo, hermanos, el mismo espacio y el tiempo existe porque Dios le está dando la vida. En el versículo 7, además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Sera, una diosa de la fertilidad de los asirios, de los sirios, de todos esos pueblos paganos. Imagínense, mujeres metidas allá adentro tejiendo ropa para un demonio, para un maldito demonio. Prostitución idolátrica, le dice el Señor. Desgraciadamente, hermanos, en la actualidad hay personas, escuche, hay templos donde usted llega y hay figuras, hay imágenes vestidas con ropas. Qué desagradable. ¿Ustedes creen que en un templo así está Dios? Usted lo está leyendo con su Biblia en la mano. Ahí no está Dios, ahí no existe Dios.
Está apartado, aunque Él es omnipresente, Él se aparta de todo eso. Llega y hay unas estatuas con imágenes de hombres, de mujeres vestidas, con vestimentas largas. Los tienen que vestir, dice el salmista, que tienen manos pero no pueden hacer nada. Tienen pies y no caminan, bocas y no hablan. Todo esto conllevó, y no solamente fue en el tiempo del rey Josías. Desde Salomón a Josías pasaron aproximadamente fueron como 13 generaciones. Pero la idolatría y la infidelidad a Dios no solamente fue en los tiempos de los reyes, fue desde Adán y Eva. En el versículo 10 dice el texto bíblico: asimismo profanó a Tofet, que estaba en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Tofet es un lugar cercano a Jerusalén. Moloc es otro demonio que los moabitas lo adoran. En el versículo 13 dice: asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, mire, delante de la ciudad santa, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable, o sea que causa asco de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcón, ídolo abominable de los hijos de Amón. Pura cosa que causa vómito. Quebró todas las estatuas Josías, y a la imagen de Acera, a la imagen de Astoret, conocido como Astoret, que es el nombre principal de la deidad femenina venerada desde el antiguo pueblo de Canaán, que se corrió hasta Fenicia y Asiria. El versículo 14 y 15 dice: y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. 2 puntos más voy a tocar. En el versículo 20, miren lo que hizo Josías. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. ¿Sabe qué fue lo que hizo Josías? Josías siguió paso por paso la ley que Dios le había dado a su pueblo. Si usted me acompaña en el libro de Éxodo, en el capítulo 22, mire lo que dice el versículo 18. A la hechicera no dejarás que viva. El versículo 20, el que ofreciere sacrificios a dioses con D chica, que significa demonios, excepto solamente a Jehová, será muerto. En la actualidad, hermanos, no está pasando esto gracias a la acción redentora de Jesucristo. El que es idólatra, el que es hechicero, el brujo, tiene ahorita la misericordia de Dios como yo la tengo, para buscarlo, que se vuelva a Cristo de la gloria y que Dios lo perdone. La muerte ahorita para esas personas, y no solamente para ellos, los que no han creído, los que no han buscado, los que no tienen a Cristo, es la muerte eterna en el infierno. En el versículo 21, mire lo que hizo este gran hombre de Dios. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en el que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. La Pascua, hermanos, una de las fiestas más importantes que Dios le puso al pueblo de Israel,
significa misericordia. Y Dios la estableció en Éxodo cuando, poco antes de que sacara al pueblo de la esclavitud. Estaban en una nación completamente entregada a Satanás, que es Egipto. En la actualidad hay muchos cristianos allá en Egipto, pero la mayoría de ellos todavía siguen en idolatría. En la Pascua, hermanos, Dios muestra la acción redentora de Cristo cuando tenían que degollar un cordero y poner la sangre en los dinteles, porque iba a pasar el ángel quitando la vida al primogénito. Josías estableció una Pascua como no se había celebrado, pidiendo la misericordia de Dios. Dice el versículo 24: asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Judá, de Jehová. No hubo otro rey antes de él. Mire cómo se expresa Dios de este hombre: que se convirtiese a Jehová de todo corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Pero pongamos atención. A pesar de que el rey Josías hizo grandes reformas, hubo grandes y graves consecuencias. En el versículo 26, escuche lo que dice Dios: con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado, y todos los reyes que Dios había puesto desde el primer rey de Israel, que fue el rey Saúl. Hermano, hermana, o tú amigo que nos escuchas, ¿qué es lo que acabamos de observar? Las acciones por la cual el reino del norte y el reino de Judá fueron entregados en cautiverio fue por la desobediencia a Dios, por no buscar a Dios, por no tomarte un instante para buscar al Dios que te ha traído, por no tener a Cristo en tu corazón. Fueron enviados en un exilio a un cautiverio, a la privación de la libertad. Por lo general, el cautiverio es un periodo donde hay opresión y esclavitud, donde tu palabra es lo último que importa, tú no vales nada. Dios tiene que corregir a sus hijos porque Él los ama. Él nos ama. Dios ama al borracho, Dios ama al homosexual, Dios ama al idólatra, Dios ama a la lesbiana. Lo que no ama a Dios es lo que ellos están haciendo. Pero si mueres en esa actitud, si mueren haciendo eso, mueren sin Cristo, están condenados al castigo eterno. Dios usó a Babilonia para someter a su hijo, al pueblo rebelde, para que se corrigiera. Lo privó de la libertad. Les cambiaron el nombre, les cambiaron la forma de alimentarse. Usted puede decir, bueno, y ahorita en esta pandemia, ¿que no te has dado cuenta? ¿Que no te has dado cuenta que vivimos en una deportación? No puedes salir sin usar una mascarilla. Estuvimos encerrados en nuestras casas por ley gubernamental 2 semanas al principio de la pandemia. No puedes salir de tu casa, no tienes la libertad. Ahora, aquí en Texas, si no traes mascarilla no puedes entrar. Y si un policía te ve, te va a parar, te va a dar un warning, una advertencia. Y el próximo policía que te mire, te va a pedir tu identificación, va a ver que ya tienes un warning, te va a poner una multa de $250. No eres libre
de andar como tú quieras andar. Estás en una cautividad, ¿sabías? Mire, aquí hay un ejemplo que quiero tomar antes de cerrar el estudio. Dios le dijo a Babilonia, Él usó a los babilónicos, al rey Nabucodonosor. Lo usó para someter a Israel, pero los babilónicos no tuvieron misericordia de Israel. En Isaías, acompáñeme a Isaías 47, en el versículo 5 y 6, miren lo que Dios le dijo a Babilonia y cómo la menciona. Babilonia tuvo la oportunidad, hermanos, de ser una gran nación porque Dios lo había escogido para un propósito. En el versículo 5, cuando Dios miró cómo lo sometió al pueblo de Israel, Dios le dice en Isaías 47, versículo 5, le dice a Babilonia: siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión, sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Así como Dios usó a los babilónicos, también sometió a Babilonia. En Isaías 45 usted va a leer que Dios profetiza del rey Ciro, el que fue rey de Persia, uno de los reyes más poderosos que ha existido. Ciro sometió al pueblo babilónico. Dios habló grandes cosas de Ciro. Ciro dijo que él iba a mandar a Jerusalén a que reconstruyeran el templo. Mire lo que dice Dios de Ciro en el versículo 1, Isaías 45. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, a su ungido, al que Dios había escogido para un propósito, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para batir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre y te puse sobrenombre, aún no me conociste. Lo que profetizó Dios de Ciro. Dios de Ciro mandó a los israelitas y les dijo: vayan a Jerusalén y construyan ahí el templo de Jehová, su Dios. Si has entendido estas palabras, dice en el versículo 5, yo quiero que las entiendas, con esto voy a ir cerrando. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Hermano, si tú has entendido las palabras de Dios, escucha. Te voy a decir la cautividad que tenemos por culpa del COVID. Y el COVID por nuestras culpas, por no tener a Dios en nuestras vidas, por no buscarlo de toda alma y de todo corazón, como lo hicieron estos siervos en los tiempos del rey Josías. Se acaba de establecer un orden, aquí lo tengo apuntado, de reducción de riesgo dado por la oficial de salud en el estado. Este es el protocolo
tienes que tomar una distancia de 6 pies con las personas. Todas las empresas, todas, absolutamente las empresas, tienen el mismo requisito, tanto para sus trabajadores como los que llegan de visita. Los clientes en todas las empresas y en todas las tiendas tienen que seguir las mismas reglas: privación, cautividad. La oficial de salud comenzará a emitir directivas obligatorias para sectores y actividades comerciales específicos, entre ellos servicios personales, incluida toda clase de negocio. Todas las reuniones, incluidas reuniones sociales, religiosas, políticas, ceremoniales, deportivas y de otro tipo, próximamente van a entrar en el mismo contexto. Gimnasio, lugares de acondicionamiento físico, iglesias, transportes públicos, actividades recreativas, atletismo, proyectos de construcción, hoteles, moteles, agricultura, piscinas al aire libre, establecimientos de alimentación, comida al aire libre, cuidado infantil, campamentos de verano, actividades infantiles, escuelas. Estamos sometidos bajo el cautiverio de una peste llamada COVID-19, por no buscar a Dios. Porque Dios siempre quiso lo bueno para nosotros desde Génesis. Y hemos quebrado la ley de Dios. Se ha aprobado el aborto, se ha aprobado el matrimonio entre el mismo sexo, se legalizó la marihuana. Hay países y ciudades en donde le quitan la vida a las personas y el único dueño de las vidas es Dios. Usted puede decir, y los asesinos, ellos tienen cuentas que darle a Dios si no se arrepienten. Dios lo permitió porque hemos actuado igual que la mayoría de los infieles que Dios nos ha mostrado en su palabra, a los que Dios les había revelado su palabra. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Esta peste se está metiendo en todos los hogares. El único que te puede sanar es Jesús de Nazaret. Dice la palabra de Dios que Satanás les tiene cegado el entendimiento a los incrédulos. 2 de Corintios 4:4. Pero al parecer en muchas congregaciones todavía hay incrédulos. El mundo está lleno de incrédulos. Qué curioso. Yo hace unos años mencioné que el máximo predicador, el que te hace cristiano así, es el cáncer. Ahora nos viene una pandemia. Ahora nos viene un peste. Muchos de los que se han visto graves seguramente se han entregado a Dios. Tú estás sano. ¿Qué esperas para buscar a Dios? Deja de ser rebelde, deja de ser infiel. Y uno puede decir, pero yo en la casa no tengo estatuas, yo en la casa no tengo ídolos. ¿Sabes que ese partido de fútbol, tu novela o la película, cuando tienes el tiempo para dedicarle a Dios y pones a ellos, eso es idolatría? ¿Por qué no buscar a Dios de todo corazón? No lo busques por la pandemia, búscalo por tu salvación eterna. Búscalo porque Él es Dios. En Ezequiel 36, apúntalo, Dios dice que al final Él va a restaurar a Israel. En Abraham le dijo, cuando hizo el pacto, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, no solamente Israel, todas, porque de Abraham salió nuestro Señor Jesucristo, el hombre, Dios hecho hombre. Pero Jesús siempre ha existido, la divinidad de Cristo es eterna.
Quiero cerrar con este versículo que está en Mateo 18. En el versículo 1, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo: de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Muchas personas no han entendido estas palabras de nuestro Señor. ¿Sabes? Cuando Cristo habla que nos tenemos que hacer como niños, es porque nosotros tenemos que depender de Dios, como el hijo o el nene, el bebé, depende de su padre. Un niño es inocente, o sea, es libre de culpa. Y a ti el que te libertó de la culpabilidad se llama Jesucristo. Es el único que te puede liberar de la culpa. Así hayas hecho lo peor que hayas hecho, no hay nada más poderoso que el sacrificio de Cristo. Hazte inocente, y el único que te puede hacer inocente se llama Jesús. Libérate de esta cautividad que tienes. Libérate y comunícaselo a tu familia. Vamos a orar. Señor Padre Dios, mi Dios, nos ponemos en sus manos. Y a la verdad, Señor, reconocemos que hemos sido esclavos, Padre. Y su palabra dice que si Jesús nos ha libertado, somos libres. Mi Dios, yo oro por la iglesia. Oro por todos los pastores que los ha alcanzado la enfermedad, que no flaquee la fe en ellos. Oro, Señor, por todos los enfermos que hay en los hospitales. Oramos, mi Dios, por las personas que están enfermas en sus casas. Oramos, Padre, para que lo busquen, Señor. Oramos por los doctores, por las enfermeras, por todo el personal que están en los hospitales y en las clínicas, porque muchos de ellos, Señor, están arriesgando sus vidas. Oramos, Padre, para que todos ellos se entreguen, Señor, a usted. Oramos para que el pueblo de usted se mantenga fiel. Oramos, Señor, por nuestras sanaciones. Señor, bendiga nuestros hogares, bendiga nuestras vidas, bendiga nuestras familias. Bendiga, mi Dios, a todos aquellos que verdaderamente lo necesitamos y a todos aquellos que lo buscan, Padre. Nuestra vida está en sus manos. Gracias, Jesús, por la sanación. Gracias, Jesús, por la sanación a nuestras familias. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús le damos la gloria y la honra y le decimos amén. Que Dios los bendiga, hermanos.